de la situación, Nicolás. Pero ellos no sabían que yo tenía un secreto de 164 millones de pesos. Todo empezó el día de la boda de mi hija. Cuando mi hija se casó, guardé silencio sobre la fortuna que heredé de mi difunta esposa. Gracias a Dios que lo hice, porque una semana después, mi yerno y toda su familia aparecieron con un notario público. Pero su sonrisa se borró en cuanto dije, qué bueno que están aquí. Soy Nicolás, y tengo 64 años. Hoy debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, viendo a mi hija, Elena, caminar hacia el altar en la misma parroquia donde Catalina y yo intercambiamos votos hace 35 años. En lugar de eso, estaba sentado en esa banca de madera con las manos entrelazadas, cargando un secreto que se sentía más pesado que el luto que he llevado durante los últimos 18 meses. Catalina se fue hace año y medio, y no pasa un día sin que extrañe su risa, su terrible sazón en la cocina, o la forma en que tarareaba mientras cuidaba sus rosales en el patio trasero. Lo que no le había dicho a nadie, ni siquiera a Helena, era lo que Catalina había dejado atrás. 164 millones de pesos, ocultos en fideicomisos, inversiones y cuentas de las que solo yo sabía. La mañana en que Catalina falleció, apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba y susurró: Nicolás, prométeme algo. No le digas a nadie sobre el dinero hasta que estés absolutamente seguro de que te aman por quien eres, no por lo que tienes. Se lo prometí. Y he mantenido esa promesa, incluso mientras luchaba con la soledad y el peso de manejar todo solo. Ahora, sentado en la parroquia de la Sagrada Familia, viendo a mi única hija casarse con alguien que apenas conocía, agradecía la sabiduría de Catalina. Porque algo sobre Bruno Morales, mi nuevo yerno, me había estado molestando desde el día en que Helena lo trajo a casa hace 2 años. La ceremonia fue hermosa. Helena se veía radiante con el vestido de encaje antiguo de su abuela, el mismo que Catalina usó cuando nos casamos. Pero mientras otros padres se habrían centrado en la felicidad de su hija, yo me encontré observando a la familia de Bruno. Sus padres, Roberto y Linda Morales, estaban en primera fila con ropa que gritaba "Somos de dinero". Su hermana Carla no dejaba de mirar su celular durante los votos, y su hermano Marco estaba más interesado en los vitrales que en la ceremonia misma. Lo que más me llamó la atención fue cómo hablaban de dinero. Durante la cena de ensayo la noche anterior, escuché a Roberto hacerle preguntas directas a Elena sobre los bienes familiares, y si yo había apartado algo para su futuro. Cuando Elena mencionó que yo vivía cómodamente con mi pensión de jubilado, Linda frunció los labios como si hubiera probado algo agrio. 35,000 pesos al mes no es exactamente cómodo, le murmuró a Roberto lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Y es que tenían razón sobre mi pensión, pero no tenían idea del resto. Después de la ceremonia, mientras nos reuníamos para las fotos en el jardín de la iglesia, el padre de Bruno se me acercó con un firme apretón de manos y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nicolás, una ceremonia maravillosa. Catalina habría estado orgullosa, hizo una pausa, mirando alrededor del modesto jardín. Espero que sepa que Bruno viene de una familia que cree en cuidarse mutuamente. Transparencia financiera, responsabilidades compartidas, ese tipo de cosas. Asentí cortésmente, pero algo frío se instaló en mi estómago. Qué bien, Roberto. Siempre les hemos enseñado a nuestros hijos que el matrimonio no es solo amor, continuó, su voz adquiriendo un tono de negocios. Se trata de construir algo juntos, combinar recursos, tomar decisiones inteligentes sobre el futuro. Miré al otro lado del jardín, donde Helena reía con sus damas de honor, completamente ajena a la conversación que sucedía a solo unos metros. La felicidad de Helena es todo lo que me importa. La sonrisa de Roberto se tensó. Claro, claro, pero seguramente ha pensado en cómo apoyará a la joven pareja en sus inicios. Bruno mencionó que es dueño de su casa y con su pensión del gobierno. Bruno mencionó eso, ¿eh? Oh, sí, los chicos hablan. No tiene nada de malo, Roberto soltó una risa forzada. Bruno solo quiere asegurarse de que Elena nunca tenga que preocuparse por nada. Es muy protector con ella. Me disculpé y caminé hacia donde los rosales de Catalina todavía florecían a lo largo del muro este de la iglesia. Ella había ayudado a plantarlos hace 15 años. Ahora estaban en plena floración. Tenías razón, ¿verdad? Le susurré a las rosas, recordando la última advertencia de Catalina.
La recepción fue en el club de golf de la familia Morales, un lugar ostentoso con candelabros de cristal y meseros de guante blanco. Bruno había insistido en pagar todo, lo que en su momento pareció generoso. Ahora me preguntaba si fue una inversión. Durante la cena, me senté en la mesa familiar entre Elena y una silla vacía que debería haber sido de Catalina. Los Morales dominaron la conversación, hablando de sus inversiones inmobiliarias, su casa de descanso en Valle de Bravo y sus planes para ayudar a la joven pareja a establecerse. Bruno ya está buscando casas, anunció Linda. Nada demasiado extravagante para empezar, pero algo con buenos cimientos, una base sobre la cual construir. ¿Están pensando en la casa de la calle Henderson? Intervino Carla, la hermana de Bruno. Lleva meses en el mercado. Demasiado cara para recién casados, dijo Marco, a menos que haya ayuda familiar. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Tomé un sorbo de agua y sonreí. Estoy seguro de que encontrarán algo. El silencio que siguió fue incómodo. Roberto se aclaró la garganta. Nicolás, esperamos que no le moleste que seamos directos, pero ahora somos familia. Bruno mencionó que podría necesitar ayuda para administrar sus finanzas. Es mucho para una sola persona, especialmente a su edad. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Me las arreglo bien. Por supuesto que sí, dijo Linda rápidamente. Solo sabemos lo abrumador que puede ser. Roberto maneja todas nuestras inversiones y estaríamos felices de ayudarle a maximizar lo que tiene. Es muy amable, pero innecesario. Bruno finalmente habló, su voz cuidadosamente casual. Papá solo quiere decir que queremos asegurarnos de que estés bien cuidado, Nicolás. Eres familia ahora. Miré a mi nuevo yerno. Lo miré de verdad, y vi algo que me heló la sangre. Su expresión era de preocupación, incluso de cariño, pero sus ojos eran calculadores. Me estaba midiendo, evaluando cuánto podría valer. Más tarde esa noche, mientras la recepción terminaba, me encontré solo en la terraza del club. Elena apareció a mi lado, todavía radiante. Papá, ¿estás bien? Estuviste muy callado. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. Solo extraño a tu madre. Yo también la extraño. Helena se apoyó en mí. ¿Crees que a ella le habría caído bien Bruno? La pregunta quedó en el aire. Catalina era una excelente jueza de carácter. Podía detectar una sonrisa falsa a través de una habitación y tenía una extraña habilidad para ver las verdaderas intenciones de la gente. ¿Qué crees que habría dicho ella? Elena guardó silencio un momento. Habría dicho que siguiera mi corazón. ¿Y qué te dice tu corazón? Que lo amo, pero había algo incierto en su voz, una vacilación que no estaba allí hace 6 meses. Le di un beso en la frente. Entonces eso es lo que importa. Pero mientras observaba a Bruno a través de las puertas de la terraza, riendo con su familia mientras gesticulaban en nuestra dirección, supe que Catalina habría visto a través de él. Se habría dado cuenta de cómo había estado haciendo preguntas sobre nuestra casa, nuestras finanzas, habría visto la forma en que su familia me miraba, como si yo fuera un rompecabezas por resolver en lugar de una persona a la que dar la bienvenida. Lo peor fue darme cuenta de que Bruno probablemente había estado planeando esto durante meses. Mientras conducía a casa, pensé en el sobre que Catalina había sellado y escondido en la caja fuerte de nuestra habitación. Adentro había instrucciones detalladas sobre el dinero, sobre cómo protegerlo y cuándo revelarlo. La confianza se gana, Nicolás, me había dicho durante uno de sus últimos días lúcidos, y algunas personas intentarán ganársela por todas las razones equivocadas. Llegué a casa y me quedé en el coche unos minutos, mirando la casa que compramos hace 40 años con un crédito Fobiste y una oración. Para la mayoría de la gente, parecía el hogar de un jubilado que vivía de una pensión del gobierno. No tenían idea de que el hombre adentro valía más que todos ellos juntos. Entré en la casa silenciosa. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas, pero esta noche solo quería recordar la sensación de ver a mi hija casarse, antes de que la realidad de lo que Bruno y su familia realmente querían se volviera imposible de ignorar. Fui a la cocina, me preparé un café y me senté en la pequeña mesa redonda, donde Catalina y yo habíamos compartido miles de comidas. Su silla frente a mí estaba vacía, pero casi podía escuchar su voz. Obsérvalos con cuidado, Nicolás. Pronto te mostrarán quiénes son en realidad. Y en el fondo de mi corazón, sabía que tenía razón. 7 días.
Ese es el tiempo que Helena y Bruno llevaban casados cuando los Morales se presentaron en mi puerta con un notario público y una carpeta llena de documentos. Estaba en mi taller en el garaje, restaurando una vieja mecedora de la abuela de Catalina, cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, encontré a Roberto Morales de pie, con un traje de negocios a pesar de ser sábado por la mañana. Detrás de él estaban Linda, Carla, Marco y una mujer que no reconocí con un maletín de cuero. Nicolás. La voz de Roberto retumbó con falsa alegría. Esperamos no molestar. Trajimos a alguien que nos gustaría que conocieras. Miré más allá de ellos y vi el coche de Bruno, pero ni rastro de Helena. ¿Dónde está mi hija? Oh, está en casa desempacando los regalos de boda, dijo Linda con un gesto displicente. Esto es más un asunto de negocios familiares. La mujer del maletín se adelantó. Señor Holloway, soy Patricia Hernández, notaria pública. La familia Morales me ha pedido que sea testigo de la firma de unos documentos importantes hoy. Nuli tomé la mano. ¿Documentos? Roberto me dio una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos. Nicolás, tenemos que hablar. ¿Podemos pasar? Cada instinto que Catalina me había enseñado sobre leer a las personas gritaba peligro, pero me hice a un lado y los dejé entrar a mi sala. Nicolás, por favor, siéntese, dijo Roberto, señalando mi propio sillón reclinable como si él fuera el anfitrión. Lo que vamos a discutir es por su propio bien. Me quedé de pie. Creo que será mejor que me digan de qué se trata esto. Linda habló, con el tono que alguien usaría con un anciano confundido. Nicolás, ahora somos familia, y la familia se cuida. Bruno nos dijo que ha estado batallando desde que Catalina falleció, añadió Carla. Administrar las finanzas, llevar la cuenta de los recibos, ese tipo de cosas. Eso era nuevo para mí. Nunca le había mencionado a Bruno ninguna dificultad financiera, porque no la tenía. Me las arreglo bien. Marco sacó una carpeta. Hemos investigado un poco, Nicolás. Sabemos de su pensión, la situación de su hipoteca, el valor actual de su casa. La sangre en mis venas se convirtió en hielo. ¿Me han estado investigando? No investigando, dijo Roberto rápidamente. Solo tratando de entender cómo podemos ayudar. Bruno está muy preocupado de que viva solo en esta casa tan grande. Patricia carraspeó y levantó un documento. Señor Holloway, este es un simple poder notarial para actos de administración. Le permitiría a la familia Morales ayudarle a manejar sus bienes de manera más eficiente. Miré el papel en sus manos. ¿Quieren que le ceda el control de mis finanzas? No el control, protestó Linda. Asistencia. Solo queremos asegurarnos de que no se aprovechen de usted. ¿Y de qué dinero estaríamos hablando? La pregunta quedó en el aire. Roberto y Linda intercambiaron miradas. Finalmente, Roberto se inclinó hacia adelante. Nicolás, sabemos que Catalina le dejó algo. Bruno mencionó que ha sido muy reservado sobre su situación financiera desde que ella falleció. Bruno dijo eso. Carla asintió con entusiasmo. Le preocupa que pueda estar ocultando bienes por un falso sentido del orgullo. Sentí una oleada de ira tan intensa que me cortó la respiración. No por los Morales, sino por mí mismo, por no haberlo visto venir. Bruno había estado sonsacándole información a mi hija sobre mis finanzas, y yo había estado demasiado distraído por el duelo para darme cuenta. Déjenme entender esto correctamente, dije lentamente. Han investigado mi situación financiera, discutido mis asuntos privados con Bruno, y ahora quieren que firme documentos legales dándoles acceso a mis cuentas. No es así, dijo Marco, pero su voz carecía de convicción. Entonces, ¿cómo es? Patricia abrió su maletín y sacó más papeles. Señor Holloway, también hemos preparado algunos documentos de planificación patrimonial. Dada su edad y su reciente pérdida, es importante asegurarse de que Helena y Bruno estén protegidos. ¿Protegidos de qué? De impuestos, de juicios sucesorios, de cualquier complicación, explicó Roberto. Estos documentos establecerían un fideicomiso familiar con Bruno como fideicomisario principal. La habitación comenzó a girar. No solo pedían acceso a mi dinero, querían controlarlo, administrarlo y, en última instancia, heredarlo. Y estaban usando el matrimonio de mi hija como palanca. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Pregunté sin darme la vuelta. ¿Planeando qué? La voz de Linda era defensiva. Esto, la investigación, los documentos, toda esta intervención. Finalmente, Roberto habló.
Nicolás, estamos tratando de ayudarle. Me volví para enfrentarlos. Protegiéndolo, dijo Carla. Bruno nos dijo que últimamente ha estado tomando algunas decisiones financieras cuestionables, gastando dinero en cosas innecesarias. Otra mentira. Nunca había estado más organizado financieramente. ¿Qué cosas innecesarias? Marco sacó una pequeña libreta. Bruno mencionó que gastó 30,000 pesos en una especie de proyecto de jardín conmemorativo el mes pasado. Tuve que agarrarme del respaldo de mi sillón. El jardín conmemorativo había sido mi forma de honrar la memoria de Catalina en la iglesia. Esa fue una donación caritativa. Ve, dijo Linda triunfalmente. A eso nos referimos. 30,000 pesos es mucho dinero para alguien con ingresos fijos. ¿Y Bruno les contó sobre esta donación? Está preocupado por usted, Nicolás, dijo Roberto. Lo ve tomando estas decisiones emocionales con dinero que no puede permitirse perder. La manipulación era tan sofisticada que casi admiraba su minuciosidad. Y habían usado al nuevo esposo de mi hija para reunir inteligencia. Patricia carraspeó de nuevo. Señor Holloway, estos documentos solo necesitan su firma. Los miré a cada uno. A Roberto con su traje caro y sonrisa ensayada. A Linda con su peinado perfecto y ojos calculadores. A Carla y Marco, jóvenes y ambiciosos. Y a Patricia, una profesional contratada para legitimar lo que era esencialmente una estafa. ¿Dónde está Bruno?, pregunté. Pensó que sería mejor si manejábamos esto como familia, dijo Roberto. Sin Elena, añadió Linda. Ella se pone sentimental con los asuntos de dinero. Pensamos que sería más fácil presentarle un plan ya completado. Ahí fue cuando entendí el alcance total de su operación. Me estaban aislando sistemáticamente de mi hija, usando a Bruno como fuente interna. Caminé hacia donde Patricia tenía sus documentos. Estos papeles le darían a Bruno acceso a todas mis cuentas como fideicomisario, ¿correcto? Sí, pero solo para administrarlas de manera más efectiva. ¿Y si me niego? La máscara de Roberto se deslizó ligeramente. Nicolás, estamos tratando de hacer esto por las buenas, pero si usted no es competente para manejar sus propios asuntos, la amenaza era implícita, pero clara. Si no cooperaba, encontrarían otras formas. Podrían incluso intentar que me declararan incompetente. Necesito pensar en esto, dije finalmente. No hay nada que pensar, dijo Marco con impaciencia. Le estamos ofreciendo ayuda. Denme 24 horas. Roberto se puso de pie, su comportamiento amistoso resquebrajándose. Nicolás, hemos despejado nuestras agendas para estar aquí hoy. La notaria tiene otras citas. Realmente necesitamos resolver esto ahora. La presión era sutil, pero inconfundible. Querían que firmara antes de tener tiempo de pensar, de buscar consejo o de hablar con Elena. 24 horas, repetí. Patricia comenzó a recoger sus papeles con evidente decepción. Señor Holloway, debo mencionar que retrasar esto podría complicar las cosas legalmente si surgen dudas sobre su capacidad para tomar estas decisiones. Otra amenaza, envuelta en preocupación profesional. Después de que se fueron, me senté en mi sillón, mirando la silla vacía de Catalina. La casa se sentía diferente, violada. Habían traído su codicia a nuestro hogar. Saqué mi teléfono para llamar a Elena, pero me detuve. ¿Qué podría decirle? ¿Que su nuevo esposo me había estado espiando para su familia? En lugar de eso, caminé a nuestra habitación y abrí la caja fuerte donde esperaba el sobre de Catalina. Su letra en el exterior todavía era clara. Para Nicolás, cuando necesite saber en quién confiar. Adentro, junto con sus instrucciones sobre los 164 millones de pesos, había una carta dirigida a mí. Mi queridísimo Nicolás, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que alguien ha intentado aprovecharse de tu buen corazón. Recuerda lo que siempre te dije. La gente te mostrará quiénes son realmente si les das suficiente tiempo. El dinero que te dejo no es solo una herencia, es una prueba. Úsala para descubrir quién te ama por ti mismo y quién te ama por lo que puedes darles. Doblé la carta y la guardé. Catalina había sabido que este día llegaría. Me había preparado para él, incluso desde el más allá. Mañana, los Morales volverían esperando mi firma, pero no tenían idea de lo que realmente estaban pidiendo, ni de cuánto dinero creían que podían controlar.
164 millones de pesos era más de lo que jamás soñaron robarle a un viudo solitario. Y estaban a punto de descubrir que algunas pruebas tienen consecuencias muy caras para quienes las reprueban. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Jaime Pardo había manejado mis asuntos legales por más de 20 años. Era una de las pocas personas que sabía de la herencia de Catalina. Nicolás, su voz era cálida pero preocupada cuando le expliqué por qué llamaba. Necesitas venir de inmediato. No firmes nada. No aceptes nada. Y hagas lo que hagas, no dejes que te presionen. Conduje a su oficina esa tarde, mis manos temblando ligeramente. La visita de la familia Morales me había sacudido más de lo que quería admitir. No por sus amenazas, sino por lo que significaba sobre Bruno y, por extensión, sobre el matrimonio de Elena. La oficina de Jaime estaba en una casona restaurada en la colonia Roma. Escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo, desde las conversaciones en la boda hasta la emboscada de ayer. Nicolás, esto es un caso de manual de abuso financiero contra adultos mayores, dijo cuando terminé. El hecho de que trajeran un notario sugiere que ya lo han hecho antes. ¿Qué quieres decir? Jaime sacó una libreta. Las tácticas de presión, el aislamiento de los familiares, la urgencia fabricada, incluso la investigación de tus antecedentes financieros. Esta gente es profesional. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Crees que planearon esto desde el principio? Creo que debemos averiguarlo, tomó su teléfono. Voy a llamar a un amigo mío que se especializa en investigación de fraudes. Si la familia Morales ha hecho esto antes, habrá un rastro. Mientras Jaime hacía sus llamadas, me senté en su oficina. Nicolás colgó el teléfono y se volvió hacia mí. Mi amigo investigador puede tener información preliminar para mañana, pero quiero que hagas algo por mí esta noche. ¿Qué cosa? Ve a casa y revisa cualquier papeleo al que Bruno haya tenido acceso. Estados de cuenta, pólizas de seguro, cualquier cosa. Conduje a casa con una creciente sensación de pavor. Bruno había estado en nuestra casa docenas de veces. Había ayudado con el jardín, arreglado un grifo que goteaba, incluso ayudó a mover algunas de las pertenencias de Catalina al ático. Pensé que estaba siendo servicial, pero ahora me preguntaba qué había estado haciendo realmente. Fui directo a mi estudio. Todo parecía normal, pero al examinar mi archivador, noté algo inquietante. Las carpetas estaban fuera de orden. Soy meticuloso con la organización, un hábito de mis días en el servicio público. Mis estados de cuenta estaban archivados bajo la B de banco, en lugar del nombre específico del banco, y mis papeles de seguro estaban mezclados con documentos fiscales. Alguien había revisado mis archivos e intentado volver a ponerlos sin conocer mi sistema. Saqué mis estados de cuenta recientes y los extendí sobre el escritorio. Todo parecía normal hasta que noté algo que me heló la sangre. Había pequeñas marcas de lápiz junto a ciertos depósitos y retiros. Marcas diminutas que alguien podría usar para recordar información. Bruno había estado tomando notas sobre mis transacciones financieras. Agarré mi teléfono y llamé al celular de Elena, pero se fue directo a buzón. Probé el teléfono de su casa y Bruno contestó. Nicolás, ¿cómo te sientes después de la reunión de ayer? La forma casual en que lo dijo me hizo apretar la mandíbula. Bruno, necesito hablar con Elena. Está en la ducha. ¿Le dejo un recado? Dile que me llame lo antes posible. Es importante. Hubo una pausa. ¿Está todo bien? Suenas molesto. Estoy bien. Solo que me llame. De hecho, Nicolás, ya que te tengo al teléfono, ¿tuviste oportunidad de revisar esos documentos? La pregunta fue hecha con estudiada indiferencia, pero pude oír el hambre debajo. Todavía lo estoy pensando. Bueno, no te tardes mucho. Papá mencionó que retrasarlo podría crear complicaciones legales. Otra amenaza velada. Colgué sin responder. 20 minutos después, Elena devolvió la llamada. Papá. Bruno dijo que sonabas molesto. ¿Qué pasa? Miré alrededor de mi estudio violado, la evidencia de meses de vigilancia, y traté de encontrar la forma de decirle a mi hija que su esposo era un fraude. Elena, necesito que vengas. Sola. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Por favor, solo ven. Y no le digas a Bruno a dónde vas. Llegó una hora después. En el momento en que entró, pude ver la preocupación en sus ojos. La llevé a la cocina y preparé café.
Elena, ¿cuánto le has contado a Bruno sobre las finanzas de nuestra familia? Ella frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿han hablado de mi pensión, la casa, algo sobre dinero? No realmente revolvió azúcar en su café, pensando. Digo, él sabe que eres dueño de la casa y que tienes una pensión. ¿Por qué? ¿Alguna vez te ha hecho preguntas específicas sobre cuentas bancarias, inversiones, herencia de tu madre? El ceño de Elena se profundizó. Papá, me estás preocupando. ¿Por qué preguntas esto? Respiré hondo. Porque ayer, la familia de Bruno vino aquí con un notario e intentó que firmara documentos dándoles el control de mis finanzas. Su taza de café golpeó la mesa con un ruido seco. ¿Qué? Le conté todo. La investigación que habían hecho, los documentos, las amenazas. Con cada detalle, vi cómo el rostro de mi hija se ponía más pálido. Eso es imposible, dijo finalmente. Bruno nunca. Su familia no. Le mostré los archivos desordenados en mi estudio, las marcas de lápiz en mis estados de cuenta. Alguien ha estado revisando mis papeles, Elena. Alguien que tenía acceso a esta casa. Se quedó mirando la evidencia, con las manos temblorosas. Tiene que haber una explicación. Eso espero. Pero necesito que pienses con cuidado. ¿Bruno ha estado alguna vez solo en esta casa? Elena guardó silencio un largo momento. Finalmente, habló en un susurro. El mes pasado, cuando fuiste al médico para tu chequeo, Bruno se ofreció a esperar aquí al técnico que iba a arreglar la lavadora. Recordé ese día. La cita había durado más de lo esperado. ¿Qué más? Hace unas semanas, me preguntó si alguna vez habías mencionado tener un seguro de vida. Dijo que estaba pensando en contratar una póliza para nosotros y quería saber cuál recomendabas. Me miró con creciente horror. Papá, le conté sobre la póliza que mamá tenía a través de su trabajo, la que pagó la casa cuando murió. Otra pieza del rompecabezas encajó. Bruno sabía que yo era dueño de la casa sin deudas. Elena, necesito preguntarte algo. ¿Cuándo empezó Bruno a hablar de matrimonio? Hace unos 6 meses. ¿Por qué? Piensa en las fechas. ¿Qué estaba pasando en nuestra familia hace 6 meses? Vi cómo su rostro procesaba la línea de tiempo. Hace 6 meses fue cuando finalmente se resolvió el juicio sucesorio de Catalina. Fue también cuando el periódico local publicó los edictos que incluían información básica sobre los herederos. Oh, Dios mío, susurró Elena. El edicto del periódico sobre la sucesión de mamá. El aviso legal no mencionaba montos específicos, pero me listaba como el cónyuge sobreviviente y principal beneficiario. Papá, ¿me estás diciendo que Bruno me propuso matrimonio porque pensó que tenías dinero? Antes de que pudiera responder, oímos un coche en la entrada. A través de la ventana de la cocina, vi el sedán plateado de Bruno. A través de la ventana de la cocina, ¿le dijiste que venías para acá? Elena negó con la cabeza, pálida. Le dije que iba al supermercado. La puerta principal se abrió sin que tocaran. Elena, gritó Bruno. Tu coche está aquí, pero no contestas el teléfono. Oímos sus pasos cruzando la sala hacia la cocina. Helena se secó rápidamente los ojos. Bruno apareció en el umbral con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su mirada se movió entre nosotros. ¿Interrumpo algo? Solo visitando a papá, dijo Elena, pero su voz era tensa. Los ojos de Bruno se posaron en los estados de cuenta, todavía extendidos sobre la mesa. Por un instante, su compostura se rompió, y vi algo frío y calculador en su expresión. Nicolás, ¿sigues revisando esos documentos? Preguntó casualmente. Solo organizando papeles, dije, recogiéndolos. Bruno se sentó sin ser invitado y me miró directamente. Sabes, mi familia realmente espera que podamos resolver esto rápido. Papá ha estado haciendo algunas llamadas, y al parecer hay algunos asuntos fiscales urgentes que debemos atender. ¿Qué tipo de asuntos? Implicaciones con el SAT, principalmente. Si esperas demasiado para establecer los fideicomisos, podría haber multas por declaración tardía de bienes heredados. Su voz era suave, profesional, como si hubiera ensayado la conversación. Bruno, creo que ha habido un malentendido sobre mi situación financiera. ¿Qué tipo de malentendido? Del tipo en que asumes que tengo más dinero del que realmente tengo. La sonrisa de Bruno se tensó ligeramente. Nicolás, no estamos asumiendo nada. Solo intentamos ayudar a la familia. ¿Y si no quiero su ayuda? La máscara se deslizó de nuevo.
Solo por un segundo. Bueno, eso sería desafortunado. Especialmente para la seguridad futura de Elena. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Bruno, dijo Elena en voz baja. Quizá deberíamos irnos a casa. De hecho, cariño, creo que deberíamos quedarnos y resolver esto. Bruno extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la mía. Nicolás, eres familia ahora. Solo queremos lo mejor para todos. Aparté mi mano y me puse de pie. Creo que deberían irse. Bruno permaneció sentado, su expresión endureciéndose. Nicolás, no creo que entienda la gravedad de esta situación. Mi familia ha invertido tiempo y recursos considerables para ayudarlo. Esperamos un cierto nivel de cooperación. ¿Cooperación? ¿Así le llamas a intentar robarle el dinero a alguien? Elena jadeó. Papá. Bruno se levantó lentamente, su amabilidad completamente desaparecida. Esa es una acusación muy seria, Nicolás. Es un delito muy serio. Bruno. Nos miramos fijamente. La farsa finalmente había terminado. Elena dijo sin apartar los ojos de mí. Tu padre obviamente no está pensando con claridad. Quizá deberíamos discutir que lo evalúe un profesional médico. La forma clínica en que lo dijo me lo confirmó todo. Esto no se trataba de ayudar. Se trataba de eliminar cualquier obstáculo entre Bruno Morales y una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Pero yo ya no iba a ser su víctima. Mañana empezaría a contraatacar. Y Bruno Morales no tenía idea de por lo que realmente estaba luchando. La llamada llegó a las 6 de la mañana, 2 días después de que Bruno amenazara con declararme incompetente. Papá, la voz de Elena era pequeña, quebrada. ¿Puedes venir por mí? Salté de la cama. ¿Dónde estás? En el Marriott del centro, habitación 214. Conduje por las calles vacías con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando abrió la puerta, apenas la reconocí. Tenía la cara hinchada de llorar. Elena, ¿qué pasó? Cayó en mis brazos y empezó a sollozar. Tenías razón, papá. Tenías razón en todo. Cuando sus lágrimas finalmente se calmaron, me contó lo que había pasado. Después de mi acusación, no pudo dejar de pensar en ello. De camino a casa, recordó cosas que no tenían sentido en su momento. Conversaciones que había escuchado entre Bruno y su familia. Cómo discutían la situación del viejo cuando pensaban que ella no escuchaba. Cómo Bruno le había hecho preguntas detalladas sobre la muerte de Catalina, sobre el juicio sucesorio, sobre si yo había recibido alguna herencia inesperada. Pensé que solo estaba siendo considerado, dijo. Pero ayer por la mañana encontré algo. Sacó una carpeta de su bolso. Bruno dejó esto en su escritorio. No estaba espiando, solo buscaba un número de teléfono, pero cuando vi tu nombre en la pestaña, la abrí. Dentro estaba todo lo que había temido y más. Copias de registros públicos sobre el caso de Catalina, búsquedas impresas en Internet sobre abuso financiero a adultos mayores y juicios de interdicción, y una línea de tiempo escrita a mano que comenzaba con objetivo identificado y terminaba con transferencia de patrimonio completada. Pero lo peor era una fotografía mía, tomada desde fuera de mi propia casa, a través de la ventana de la cocina. Te han estado vigilando, papá. Estudié la línea de tiempo. La fecha de objetivo identificado era 3 semanas después de que apareciera el edicto de Catalina en el periódico. Todo el noviazgo, la propuesta, la boda, había sido una operación calculada. Elena, lo siento mucho. No te disculpes conmigo. Yo debía haberlo visto, sacó más papeles. Mira esto. Era un perfil financiero detallado con mi nombre. Números de cuentas bancarias, valores estimados de activos. Al final, una nota con la letra de Bruno. Estimación conservadora, 4 millones de pesos más valor de la casa. Monto real probablemente mayor basado en la pensión de su esposa de la farmacéutica. Habían hecho su tarea. Lo que no habían descubierto era que Catalina también había heredado dinero de su propia madre, que se había convertido en una fortuna. ¿Hay más?, dijo Elena en voz baja. Me entregó un correo electrónico impreso entre Bruno y alguien llamado David Morales. El primer correo era de Bruno. Operación avanza según lo planeado. Objetivo aislado y vulnerable. Hija confía completamente. Se estiman de 6 a 8 semanas para acceso financiero total. La respuesta de David me revolvió el estómago. Excelente trabajo. Es exactamente el tipo de situación que buscábamos. Asegúrate de documentar cualquier signo de incompetencia mental.
Lo necesitaremos para los procedimientos legales. ¿Quién es David Morales? El tío de Bruno. Es un abogado especialista en derecho familiar. Al parecer, esto es lo que hacen. Identifican viudos o viudas adinerados, y luego usan conexiones familiares para acceder a su dinero. El alcance de la conspiración era asombroso. ¿Cuántas veces han hecho esto antes? Según lo que encontré, al menos 6 veces en los últimos 5 años. Siempre el mismo patrón. Me entregó un recorte de periódico de hace 2 años. Viuda de Monterrey pierde los ahorros de su vida en estafa romántica, decía el titular. Debajo, la foto de una anciana, cuya historia sonaba dolorosamente familiar. Bruno estuvo casado antes, susurró Helena. Esta mujer era la abuela de su primera esposa. La crueldad era impresionante. Usaban el amor como un arma. Helena, ¿cuándo encontraste todo esto? Ayer por la tarde. Confronté a Bruno cuando llegó a casa, empezó a llorar de nuevo. Papá ni siquiera lo negó. Solo se enojó porque encontré sus archivos. ¿Qué te dijo? Dijo que estaba siendo ingenua, que tú estabas sentado sobre un dinero que no podías necesitar, y que era ridículo que un viejo tuviera tanto mientras gente joven como nosotros luchaba por empezar. Intentó hacerlo sonar noble, como si fuera Robin Hood. ¿Qué más? Dijo que el matrimonio no tenía por qué terminar, que si me quedaba callada y seguía el plan, todos podríamos beneficiarnos, y que si intentaba advertirte, me arrepentiría. ¿Te amenazó? No directamente, pero dijo que yo no entendía lo poderosa que era su familia. Al ver a mi hija en esa habitación de hotel, su matrimonio destruido, sentí una ira como nunca antes. Papá, tengo miedo. ¿Y si intentan hacerte daño? No me harán daño, cariño. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Pensé en el sobre de Catalina, en los 164 millones de pesos que la familia Morales creía estar robando, cuando en realidad estaban caminando hacia una trampa tendida hace 18 meses. Porque no saben con quién se están metiendo realmente. El teléfono de Helena sonó. El nombre de Bruno apareció en la pantalla. No contestes, Dija. Ha estado llamando toda la noche, dijo Helena, reproduciendo un mensaje de voz. La voz suave y persuasiva de Bruno llenó la habitación. Helena, nena, estás exagerando. Podemos arreglar esto. Mi familia se preocupa por ti, por Nicolás. Vuelve a casa y lo hablaremos como adultos. El siguiente mensaje era diferente. Helena, estás cometiendo un grave error. Mi familia ha invertido mucho tiempo y dinero en esta relación. Si crees que puedes irte sin consecuencias, te equivocas. Vuelve a casa ahora o las cosas se van a complicar. Helena, no vas a volver allí. Lo sé. No reconozco a la persona con la que me casé. Pero tampoco puedo quedarme aquí para siempre. ¿Qué se supone que haga? Vienes a casa conmigo. Hoy. ¿Y Bruno? ¿Y el resto de su familia? No se van a rendir. Pensé en Jaime Pardo, mi abogado, y en el investigador de fraudes. Para entonces, probablemente ya tenían suficiente evidencia, pero también pensé en el último regalo de Catalina y la oportunidad que presentaba. Deja que yo me preocupe por la familia Morales. Papá, no entiendes lo peligrosos que son. Son criminales. Tenía razón. Pero lo que no sabía era que esta vez habían elegido al objetivo equivocado. Durante 18 meses, no había sido más que un viudo solitario. Pero Catalina me había dejado algo más valioso que el dinero. Me había dejado las herramientas para protegerme a mí y a mi hija. Helena, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió. ¿Qué quieres que haga? Empaca tus cosas. Vamos a casa. Y vamos a terminar con esto. Mientras conducíamos de regreso, pensé en la llamada que tendría que hacerle a Jaime, en la evidencia que Helena había recolectado, en la trampa que Catalina me había ayudado a tender sin siquiera saberlo. La familia Morales creía que estaban cazando a un anciano indefenso, pero estaban a punto de descubrir que a veces la presa es más peligrosa que el depredador. La respuesta de la familia Morales fue rápida y despiadada. Empezaron con llamadas, no solo a mi casa, sino a mis vecinos, a la iglesia, incluso a la tienda de la esquina. Roberto Morales se presentaba como mi yerno preocupado, explicando que yo sufría de demencia senil y tomaba decisiones financieras peligrosas.
La señora Hernández de al lado tocó a mi puerta con lágrimas en los ojos. Nicolás, ese joven tan agradable que se casó con Helena, me llamó. Dijo que has estado confundido últimamente. La presión legal vino después. Un actuario llegó a mi puerta con documentos del despacho del tío de Bruno. Solicitaban al juzgado una audiencia de juicio de interdicción de emergencia, alegando que yo era un adulto vulnerable. Adjuntaban declaraciones juradas de Bruno y sus padres detallando mis supuestos lapsus mentales. Todo mentiras, pero presentadas con un lenguaje legal que las hacía sonar creíbles. Lo más grave era un informe de evaluación psicológica, supuestamente comisionado por Bruno. El informe, firmado por una tal doctora Patricia Welsh, concluía que yo mostraba signos de demencia en etapa temprana. Yo nunca había conocido a ninguna doctora Patricia Welsh. Jaime, le dije a mi abogado por teléfono, han falsificado una evaluación psicológica. Eso es un delito grave, respondió sombríamente. El jueves, Elena encontró algo peor. Papá, han creado una campaña de donaciones en Internet. En la pantalla había una foto mía de la boda, con un texto desgarrador sobre un veterano jubilado luchando con la demencia mientras su hija avara intentaba robándole su dinero. La página afirmaba que Bruno y su familia intentaban protegerme y pedían fondos para pagar los honorarios legales. En menos de 24 horas, habían recaudado más de 50,000 pesos de extraños. Hay más, susurró Helena. Bruno solicitó la separación. Alega que he sido psicológicamente abusiva y que me puse en su contra para ayudarte a ocultar dinero que legítimamente nos pertenece como matrimonio. Esa tarde, Jaime llamó con más malas noticias. Nicolás, solicitaron al juez que congele todos tus bienes en espera de la audiencia. ¿Pueden hacer eso? Si el juez cree que eres incompetente, sí. La audiencia es el lunes por la mañana. Tenemos 4 días. El viernes, 2 policías se presentaron en mi puerta para una visita de bienestar. Señor Holloway, recibimos una llamada de sus familiares expresando preocupación. Dijeron que ha estado haciendo amenazas. Les mostré los documentos legales, pero pude ver la duda en sus ojos. Para ellos, probablemente parecía una triste disputa familiar. Después de que se fueron, volví a llamar a Jaime. Esto es guerra psicológica. También es ilegal, dijo Jaime. Presentar denuncias falsas, falsificar evaluaciones, difamación. Tenemos motivos para cargos penales. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Meses, quizás años. Y mientras tanto, podrían lograr que te declaren incompetente. Ahí fue cuando me di cuenta de que los canales legales tradicionales podrían no ser suficientes. El sábado por la mañana, tomé una decisión. Llamé a Elena a mi estudio y saqué el sobre que nunca antes había visto. Cariño, es hora de que sepas la verdad sobre la herencia de tu madre. Papá, ya sé del seguro de vida. Pagó la casa. No estoy hablando de eso. Abrí el sobre y le mostré la carta de Catalina, los estados de inversión, los documentos del fideicomiso. Su rostro pasó de la confusión al shock y finalmente a la comprensión. 164 millones de pesos, susurró. Tu madre era una mujer muy inteligente. Elena me miró con los ojos muy abiertos. Papá, si Bruno hubiera sabido de esto, nos habría matado a los dos, dije simplemente. La verdad quedó suspendida en el aire. La familia Morales pensaba que estaban robando unos pocos millones de un viudo solitario. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elena. Pensé en las instrucciones finales de Catalina. La familia Morales había reprobado su prueba de manera espectacular. Vamos a darles exactamente lo que quieren, dije. ¿A qué te refieres? El lunes por la mañana, en la audiencia. Voy a dejar que ganen. Elena me miró como si me hubiera vuelto loco. Papá, si obtienen la tutela, controlarán todo. Controlarán lo que creen que es todo, sonreí por primera vez en días. Pero no tienen idea de lo que realmente están pidiendo. Ese fin de semana, Jaime y yo elaboramos los detalles de lo que se convertiría en la lección de codicia más cara que la familia Morales recibiría jamás. El domingo por la noche, me senté en el jardín de Catalina y le susurré a las rosas. Mañana, cariño, mañana descubrirán a quién intentaron robarle realmente. La sala del tribunal era exactamente como la esperaba. La jueza Margarita Campos presidía. En la mesa del demandante, David Morales, el tío abogado, con sus clientes. Bruno con un traje conservador y expresión de preocupación.
En la mesa de la defensa, Jaime y yo. David Morales pintó un cuadro de un viudo afligido que había perdido el contacto con la realidad. Presentó la evaluación psicológica falsificada. Hizo que Bruno testificara sobre mis acusaciones paranoicas. Su señoría, dijo David al concluir. El señor Holloway es un adulto vulnerable que necesita protección. La jueza me miró. Señor Holloway, ¿entiende lo que se está solicitando aquí? Me levanté lentamente, interpretando el papel de un anciano confundido. Creo que sí, su señoría. Quieren ayudarme a administrar mi dinero porque creen que no puedo hacerlo solo. ¿Y cómo se siente al respecto? Miré a Elena. Me dio un gesto de ánimo. Bueno, su señoría. Supongo que si eso es lo que la familia cree que es mejor, dejé que mi voz se apagara. David Morales sonrió como un depredador. Su señoría, se levantó Jaime. Antes de tomar cualquier decisión, creo que el tribunal debería tener información completa sobre la situación financiera del señor Holloway. ¿A qué se refiere? A que los demandantes quizás no entiendan completamente lo que están pidiendo controlar. Objeción, dijo David. Hemos investigado a fondo. Tiene una pensión modesta, es dueño de su casa y tiene ahorros mínimos. Jaime sonrió. Con el permiso del tribunal, me gustaría presentar evidencia de la verdadera posición financiera del señor Holloway. La jueza pareció intrigada. Proceda. Jaime caminó hacia la mesa de pruebas con una carpeta. Su señoría, los demandantes solicitan la tutela de un patrimonio que creen que vale aproximadamente 4 millones de pesos. Están equivocados. Entregó copias a la jueza y a David. Vi cómo ambos escaneaban la primera página, luego se detenían y leían con más cuidado. Las cejas de la jueza se levantaron. Señor Pardo, ¿son auténticos estos documentos? Sí, su señoría. Son copias certificadas. La difunta esposa del señor Holloway, Catalina, era beneficiaria de un fideicomiso familiar que administró con mucho cuidado durante más de 30 años. David Morales hojeaba las páginas, su rostro palideciendo con cada documento. Su señoría, continuó Jaime, el patrimonio en cuestión tiene un valor de 164 millones de pesos. El silencio en la sala fue ensordecedor. La boca de Bruno se abrió literalmente. Sus padres parecían como si les hubiera caído un rayo. David se levantó temblorosamente. Su señoría, esta información no cambia nada. Nuestra preocupación es la competencia mental del señor Holloway. En realidad, dijo Jaime, lo cambia todo. Tomó otra carpeta. Esta contenía toda la evidencia que Elena había recolectado. Su señoría, me gustaría presentar evidencia de que esta petición de tutela es parte de un esquema de fraude sistemático. La siguiente hora fue devastadora para la familia Morales. Jaime presentó metódicamente los archivos de investigación de Bruno, la línea de tiempo, los correos electrónicos sobre víctimas anteriores, incluso la foto tomada a través de mi ventana. Su señoría, dijo Jaime, sosteniendo el recorte de periódico sobre la viuda de Monterrey. Esto es un patrón de comportamiento. La familia Morales identifica objetivos adinerados y ancianos, se infiltra en sus familias y luego utiliza los juicios de interdicción para obtener el control legal de sus bienes. Bruno finalmente estalló, se puso de pie, su compostura completamente rota. Ustedes no entienden, él no necesita ese dinero. Es un viejo solo en una casa que es demasiado grande para él. ¿Por qué debería estar sentado sobre 164 millones cuando gente como yo se está partiendo el lomo solo para sobrevivir? El arrebato fue todo lo que Jaime había esperado. Bruno acababa de confesarle a la jueza que sabía del dinero y se sentía con derecho a él. Señor Morales, dijo fríamente la jueza. Por favor, controle a su cliente. Pero Bruno no había terminado. Todo esto es ridículo. Hemos pasado meses planeando esto, invertido nuestro propio dinero, y ahora actúan como si fuéramos criminales. David intentaba que se sentara, pero era demasiado tarde. Su señoría, dijo Jaime en voz baja. Creo que el señor Morales acaba de explicar su motivación con bastante claridad. La jueza miró a la familia Morales con un disgusto que no ocultaba. Señor Morales, niego su petición de tutela. Además, remito este asunto a la Fiscalía General de Justicia para una investigación penal. Se volvió hacia mí. Señor Holloway, lamento que usted y su hija hayan sido sometidos a este intento de fraude. Es usted claramente competente para administrar sus propios asuntos. Mientras la jueza salía,
La familia Morales se quedó sentada en un silencio atónito. Bruno se volvió para mirarme, su rostro torcido de rabia. Esto no ha terminado, viejo, sí dije en voz baja. Ya terminó. Fuera del juzgado, Elena me abrazó. Papá, no puedo creer que les hicieras pensar que iban a ganar. Tu madre siempre dijo que la mejor manera de atrapar a un depredador es dejarle creer que ha acorralado a su presa. 6 meses después, Bruno Morales fue sentenciado a 5 años en el reclusorio norte por fraude y asociación delictuosa. Sus padres recibieron 3 años cada uno. Las otras víctimas de la familia Morales finalmente tuvieron su día en el tribunal. En cuanto a mí, usé parte de la herencia de Catalina para establecer una fundación que ayuda a víctimas mayores de fraude financiero. El resto fue a un fideicomiso que eventualmente proveerá a Elena y a sus futuros hijos. La casa está más tranquila ahora, solo conmigo y las rosas de Catalina, pero es una calma pacífica. A veces, por las tardes, me siento en el jardín y le cuento a Catalina sobre mi día. Y a veces, cuando el viento se mueve entre sus rosas, juraría que la escucho reír. Lo hiciste bien, Nicolás, parece susurrar el viento. Protegiste a nuestra niña y les hiciste pagar por subestimarnos. La familia Morales se equivocó en muchas cosas. Se equivocaron sobre mi competencia mental. Se equivocaron sobre el tamaño de la fortuna que intentaban robar, pero su mayor error fue subestimar el poder de un amor que trasciende la muerte. El último regalo de Catalina no fue solo dinero. Fue la sabiduría para reconocer la diferencia entre las personas que te aman y las que quieren usarte. Y al final, esa sabiduría valió mucho más que 164 millones de pesos. En mi lugar, ¿habrías revelado el secreto para detenerlos desde el principio? ¿O habrías seguido mi plan para desenmascararlos por completo? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal.